Hola a todos, estamos en los preparativos. Gracias por acompañarnos. Espero que haya sido un día bendecido. Vamos a terminar de hacer. Vamos a terminar de compartir en algunas redes sociales para que más personas se nos puedan incorporar. Para poder estar al día. Vamos a estar compartiendo, así que no se nos vayan. Estamos conectando a las otras redes sociales que nosotros tenemos porque, a ver, aquí, preparación y estar. Nuestro tema de hoy se llama Rodeados por el Altísimo, así que bienvenido a las personas que se nos están agregando y estamos conectando todas las redes de nosotros para empezar con el tema. Y este es un tema, como lo anuncié, de que estoy preocupada por la actitud de muchos cristianos de diferentes denominaciones. He visto comentarios, videos de muchas cosas que están poniendo en la red y es algo que me preocupa como cristiana que soy y me preocupa también como médico que soy. Entonces, vamos a desarrollar el tema en base a eso, aunque nuestro título es Rodeados por el Altísimo. Así que le pedimos a la gente que se están conectando que por favor también lo compartan con sus diferentes páginas sociales para que también otros se puedan beneficiar. Así que vamos a... No sé cómo hacer esto, pero de tal forma que esto mucho. Así que le pedimos que nos tengan un poquito de paciencia. Me falta otra vez a otra red social, al Club de la Salud, otra de nuestras páginas, y para que más personas pues se puedan beneficiar. Ok. Bienvenidos a este programa especial, a la serie. Es la tercera presentación que tenemos. El viernes estuvimos a las 7 de la noche. Si usted es la primera vez que se conecta, por favor puede buscarla en nuestras redes sociales. Ahí tenemos el tema del viernes que se desarrolló a las 7 de la noche. El tema hablaba de los problemas que estamos viviendo y cómo enfrentarlos, qué traen de contexto, qué contexto hay detrás de todo esto, cuáles son las soluciones. Ayer estuvimos hablando de la manera que es Dios, de la causa y el efecto, qué efecto tienen las decisiones que nosotros tomamos y qué es el resultado de lo que nosotros estamos viviendo ahorita. Son consecuencia de decisiones de nuestros antepasados y aún decisiones nuestras. Hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que no se lo pueden perder y les recomendamos que lo compartan. El tema de hoy se llama Rodeados por el Altísimo. Así es que Dios siempre ha estado al control, siempre ha estado en nuestras vidas. Y antes de proseguir, vamos a darle lectura o vamos a decir el cometido. Este es mi manual, me dice de dónde vengo, me dice cómo debo vivir y me dice hacia dónde voy. Si usted lo cree que eso es cierto, diga amén. Amén. Bien, así es que gracias por acompañarnos, bienvenidos y... La Biblia la necesito. Ok.
Y empezamos. Compartan este programa, muy interesante. Van a aprender cosas extraordinarias, cosas muy lindas. Hay algo que a mí me gustaría comenzar este programa antes de todo, porque ya dijimos que este es nuestro manual. Entonces, todo lo que nosotros vamos a compartir va a estar basado en esto. Yo lo podría basar todo desde el punto de vista médico, pero hay un componente en esta crisis y la crisis que vienen que nos hace a nosotros pensar que no solamente mi punto de vista como médico es importante, sino también lo que quiere decir quien nos creó a nosotros. Así que vayamos al libro de los Salmos, Salmo 121, del 1 al 8. Aquí hay algo muy importante. En tiempos de crisis, siempre el ser humano ha tendido a buscar fuera por respuesta y sobre todo por ayuda. Y es lo que nosotros vemos aquí, que escribió el salmista, el rey David, cuando dijo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y como cristianos todos sabemos que nuestro socorro viene solamente de Jehová, porque Él es quien hizo los cielos y la tierra. Entonces, algo también bien importante que nosotros deberíamos saber es que en la antigüedad, no solamente en el día de hoy, sino también en la antigüedad, cuando había crisis, lo primero que hacía el ser humano era que levantaba sus ojos hacia arriba. Aquí dice el Salmo hacia los montes. Lo que se creía en ese tiempo era que los dioses vivían en los montes, en las alturas. Y por eso es que el salmista dijo: cuando estoy en problema aquí, voy a alzar mis ojos hacia los montes, porque de Él va a venir mi socorro. Pero de una vez Él llega y explica: mi socorro yo estoy esperando no de otros dioses, sino de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hasta ahí, señores, nosotros estamos bien. Y nosotros todos sabemos que cuando hay problemas, no solamente los cristianos buscan respuesta y miran hacia arriba, hacia Dios, sino los ateos también dicen: Señor, si es verdad que existe Dios, manifiéstate. Y generalmente también le pide a ese Dios que ellos no creen en Él, pero también se está dando, y se está dando en los cristianos hoy en día. Y lo voy a decir esto desde el punto de vista médico, es de que hay muchos cristianos, no son ateos, claro está, son cristianos, pero si las cosas no pasan a través del microscopio, a través del laboratorio, no lo creen. Y le estoy diciendo esto porque he notado muchos médicos cristianos que han salido a la luz. Algunos dicen: es tiempo de volver al principio de esa medicina simple, porque ahorita no tenemos ni vacuna ni tampoco un tratamiento efectivo y un tratamiento específico para este problema que se ha presentado. Así que todos esos médicos están dando, muchos de ellos, remedios. Yo misma he dado muchísimos remedios y he oído a personas decir: eso ya lo sabía, o yo, si no es algo recetado por un médico, yo no creo que eso funcione. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Sí, nosotros debemos buscar personas capacitadas, pero como cristianos deberíamos tener otra actitud de que no todo tiene que pasar por los ojos, o sea, el microscopio, el laboratorio, porque nosotros tenemos un manual que nos habla mucho en cuanto a esto se refiere. El problema es que estamos yendo a los extremos. Extremo de izquierda y extremo de derecha. Y todos los extremos son malos. Tenemos la extrema derecha de los cristianos, que muchas veces lo he oído decir: no, yo creo que Dios me va a liberar. He oído diciendo personas, inclusive, y esto es peligroso, señores, diciendo de que yo no sé por qué han cerrado las iglesias si nosotros confiamos en Dios y Él nos va a ayudar. Las iglesias deberían estar abiertas. Y vemos el otro extremo,
de las personas que dicen de que no, eso los cristianos son unos fanáticos que están nomás que orando. Deberían nomás hacerle caso a lo que está diciendo únicamente la ciencia. Amigos, todos los extremos, ya sean de derecha o de izquierda, son peligrosos. Ok, algo muy importante que tenemos que entender. A veces como cristianos tomamos esas actitudes un tanto ilógicas. Y los cristianos deberíamos de ser los más lógicos que deberíamos de existir. Si nosotros tenemos un manual, basados en el manual, basado en el conocimiento que tenemos en el manual, así deberíamos de vivir. Y esas instrucciones deberíamos de seguir. La protección de Dios, que es la que nos ha ofrecido, tiene mucho que ver con nuestra obediencia. Hay muchos casos especiales, pero voy a poner algunos ejemplos. Miren. Las primeras enfermedades registradas aparecen en la Biblia, me refiero, de las enfermedades en las cuales se les encontró un control, se les encontró una manera de controlarlas aunque no hubiese cura. Hoy todo el mundo se está quejando de que está encerrado, que se está desesperando, y algunos como cristianos estamos desafiando aún a la misma enfermedad, diciendo de que Dios nos va a proteger. Pero tenemos que saber cómo Dios funciona, cómo Dios trabaja, qué Dios nos ha ofrecido, qué Dios nos ha dado. Nosotros como cristianos deberíamos de estar bien informados para conocer a Dios. Y fíjense que el Antiguo Testamento, en el caso de las enfermedades contagiosas, para el caso de la lepra, se tomaban medidas de aislamiento, medidas de higiene, en las cuales el sumo sacerdote se esperaba un tiempo, hacía ciertas revisiones cada cierto tiempo, para asegurarse que no fuese lepra, porque era una enfermedad que no tenía cura. También eso estaba relacionado con el pecado. Pero lo que nos interesa es ver la instrucción. Entonces, como cristianos debemos de saber seguir instrucciones. Tenemos que tener el conocimiento para podernos defender. Esa es la defensa que debemos tener, nuestro conocimiento. No es lo que yo digo o lo que yo creo, sino que lo que la palabra de Dios me enseña. La actitud cuenta mucho también en estas situaciones. Hoy estamos desesperados que nos queremos salir. Y es la desesperación la que nos está haciendo sacar cosas en las cuales estamos poniéndonos en riesgo y ponemos en riesgo a otras personas. Yo no estoy diciendo que quién produzca esta enfermedad, no estamos hablando de eso. La enfermedad está allá afuera, no la podemos ver, no sabemos quién la trajo, lo que sí sabemos que está ahí y sabemos los efectos que produce. Sabemos que produce efectos físicos y también va a traer efectos psicológicos. Pero nosotros en nuestra necedad o en nuestra desesperación, porque no somos ordenados, y no somos ordenados porque se nos ha metido en la cabeza que cuando Cristo vino, Él hizo desaparecer todas las reglas y simple y sencillamente nosotros íbamos a hacer lo que nosotros quisiéramos. Eso no es así, ni el mismo maestro lo dijo que fuera así. Los cristianos tenemos que aprender a seguir instrucciones, porque estas instrucciones no son instrucciones de esclavitud, son instrucciones de liberación. Son cercos que están alrededor de nosotros. Los 10 mandamientos, para el ejemplo, son unas reglas de convivencia entre los seres humanos. Es un cerco de protección para nosotros y para los demás que están a nuestro alrededor. Esas son las instrucciones. En una parte de la palabra de Dios, de hecho en Oseas, lo dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Y cuál es ese conocimiento que tenemos que tener? El conocimiento de la palabra de Dios, de las instrucciones que Dios nos ha dado, de qué manera nosotros nos podemos mantener sanos, de qué manera nosotros nos podemos mantener positivos, de qué manera nosotros nos podemos mantener con esa esperanza. Las enfermedades del siglo XXI, son enfermedades en las cuales, por ejemplo, la depresión, porque hemos perdido la esperanza, hemos perdido la fe, porque no tenemos el conocimiento. Escuché a una persona una vez decir: pero ¿cuáles son esas reglas? ¿Cuáles son esas reglas que Dios dejó? ¿Cuáles son? Las que están escritas en la Biblia, y son reglas de protección. El concepto de libertad moderno dice que tu libertad termina donde empiezan los derechos del otro. Así es que mi libertad está limitada al momento que cuando yo voy a hacer algo va a afectar a otros, en ese momento yo me tengo que detener. Así es la palabra de Dios. Y hablando en cuanto a crisis,
nuestro derecho termina, ¿verdad? Cuando nosotros estamos apartados para poder proteger al otro que nos contagie. Correcto, así es. Ese es lo importante. Fíjense en el caso de la actitud que nosotros tenemos que tomar. Eso debe ser una actitud de siempre de triunfo, siempre de fe. La Biblia nos manda a siempre tener esperanza. El problema es que cuando nosotros estamos en un punto de crisis, nosotros comenzamos a pedirle a Dios y pedimos mal. Nosotros comenzamos a decir, Señor, por favor, quítame esta enfermedad. Señor, por favor, sácame de esta cuarentena. Pero la cuarentena nos está protegiendo. Señor, le decimos, mira, sácame de esto y yo te voy a servir. Es que Dios está con nosotros, aún en los problemas. Y fíjese el ejemplo del caso de Daniel. Daniel tomaron una actitud en la cual decidieron servir a Dios, no importa lo que pasara. Y ellos dijeron, si Dios quiere nos va a liberar del horno de fuego. Pero si aún así no nos libera, nosotros vamos a seguirle sirviendo. Así es que a veces nosotros pedimos mal, Señor, nosotros queremos que nos saques de esta crisis. No, nosotros tenemos que pedir, Señor, ven y ayúdanos a soportar esta crisis. Que no la veamos como crisis, sino que la veamos como un punto de preparación. El problema más grande tiene que ver con que nosotros queremos que Dios haga nuestra voluntad. Y Dios ya ha dicho cuál es la voluntad de Él y cuál es el medio de Él. Hay algo importante aquí que lo está en el Club de la Salud. Guillermo Piña está diciendo, Proverbios 22:3. El prudente ve el peligro y se esconde. ¡Ay, esto está buenísimo! El insensato sigue adelante y recibe el daño. Hay una cosa muy importante en esto de los cristianos tenemos que aprender a seguir instrucciones, porque de lo contrario es lo que decíamos ayer, causa y efecto. ¿Saben qué es lo que limita a Dios? Hay una cosa que sí limita a Dios y a veces nosotros sin querer lo terminamos haciendo. A Dios lo limita nuestra voluntad, nuestra decisión, porque Él es un Dios de respeto. Si nosotros no creemos en Él, no confiamos en Él y no ponemos nuestras cosas en sus manos, nosotros estamos limitando a Dios. Y a veces nosotros limitamos a Dios por nuestra ignorancia de sus instrucciones. En la palabra de Dios dice que hay que seguir las instrucciones de los hombres, pero basado cuando no entran en conflicto con las leyes de Dios. Y en este caso en particular, en esta cuarentena mundial que estamos viviendo, palabra que yo no creí que iba a decir en mi vida, cuarentena mundial, nos están dando instrucciones en las cuales son para nuestra protección y para la protección de los nuestros. Nosotros tenemos que cambiar esa actitud y tenemos que tener una actitud de triunfo, una actitud de esperanza, porque Dios está al control, porque nosotros sabemos que es necesario que todo esto acontezca para que nos hagamos fuertes. Y también el propósito. ¿Cuál es el propósito de toda esta pelea, de todo esta lucha que hay? El propósito es algo más grande y nosotros nos estamos enfocando nada más en el hecho de estar encerrados. Es una guerra mucho más grande esta situación. Claro. Es algo más extenso. Y algo importante es, esto lo digo basado, y antes de seguir esto para que no se nos vaya el punto, Eva Quexal, amén, amén, desde nuestra página de preparación para la crisis que se avecina. Ella dice, Dios Todopoderoso nos proteja con su amor y misericordia, obedezcamos con Jesús nuestro amigo fiel. Dice, amén, amén, y dice Estela Rosa, mi hermana, hola hermanita, y bienvenidos a todas aquellas personas que se siguen agregando. Miren, señores, hay algo, y vuelvo y lo repito, por eso decidimos hacer esta miniserie. Hoy es el último día, vamos a hacer otra miniserie en el otro fin de semana, porque decía alguien, por favor, si me van a poner algo allí y veo la palabra coronavirus, ni siquiera lo voy a abrir. Y hay algo que Ernesto dijo hace unos momentos que leyó en el libro de Oseas, ¿fue verdad? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. La única forma, señores, en que nosotros vamos a derrotar al enemigo
sea física, mental y espiritual. Y en este caso es un enemigo físico, y también sabemos, y quizá hablemos en otro programa, en otra miniserie, es un enemigo también espiritual. Hay una base espiritual detrás de todo eso. Es nosotros conociendo al enemigo, cuáles son sus estrategias. Nosotros solamente nos sentamos en nuestra casa, Dios me va a proteger, yo no voy a ver noticias. No, señores, recuérdense, la vida es equilibrio, ni a la derecha ni a la izquierda. En muchas partes de la Biblia nosotros vamos a encontrar esa palabra, ni te vires mucho hacia la izquierda, ni tampoco hacia la derecha. Es al frente todo el tiempo. Si nosotros no vemos noticias, no sabemos qué es lo que está pasando. Ahora, si nos pasamos el día entero frente a las redes sociales, frente a YouTube, frente a Facebook, frente a la televisión, a ver escena de todo lo que está pasando, de que nos están bombardeando con tantos problemas, nos vamos a desequilibrar. Hay personas que se han quitado la vida debido al coronavirus porque simplemente no lo han soportado. Tenemos familiares que han tenido que darle medicina para la ansiedad, porque están ansiosos porque todo ven lo que está pasando a su alrededor. Entonces, nuestra actitud debiera ser, señores, conocimiento, prepararnos. Estamos viviendo en una época tan importante de la raza humana que lo que nosotros no hicimos en tiempo pasado, en prepararnos, en adquirir conocimiento, va a pasar de repente lo que pasó en Puerto Rico, que muchas personas murieron durante el huracán María y esos huracanes que atacaron la isla, porque no había farmacia, no había hospital. Estamos viendo ahorita como muchos médicos aún están muriendo y contagiándose. Entonces nosotros tenemos que aprender cómo cuidarnos de forma simple. Sí, aprender a comer, cómo hacerlo. Si hay charlas en las iglesias, en centros comunitarios, por ejemplo, nosotros damos como ministerio y también como médico, como profesional, muchas charlas, algunas pagando, otras gratis, pero cualquier cosa que podamos hacer para adquirir conocimiento es válido. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Así es, basado en ese conocimiento, nosotros tenemos que tomar una actitud positiva. Hoy tenemos miedo con eso de la actitud positiva, con eso de que andan un montón por ahí predicando o diciendo de que la actitud positiva lo es todo. Pero el problema es que nosotros, como no lo conocemos, vamos y bloqueamos todo eso que tiene que ver de positivo. Pero déjenme darle algunos ejemplos de personajes que tomaron una actitud positiva. La actitud positiva es la fe. Yo estoy hablando de la fe, la confianza. Fíjense en el caso de Daniel, como les decía hace poco, el caso de Daniel, ellos decidieron, eran unos adolescentes, ellos decidieron servir a Dios, no importa lo que pasara. En el caso de Job decidió servir a Dios a pesar de que perdió todo, perdió aún a su familia. El caso de David tenía una promesa en la cual ya había sido ungido como rey, y aún así él decidió seguir y esperar por las promesas de Dios, a pesar de que le tocó vivir en el extranjero, hacerse pasar por loco o hacerse pasar por desquiciado, pero porque sabía lo que Dios le había prometido. Y normalmente nosotros tomamos una actitud de pesimismo, de lloro, y no dice la Biblia que nosotros los cristianos debemos de estar felices porque estas cosas pasan, no felices por el daño que están haciendo, sino por la promesa que está al frente de esta situación. Sabíamos que todo esto iba a pasar. Hemos sido advertidos por un montón de profetas por la Biblia acerca de las cosas que van a pasar en el fin. Estamos como el pueblo de Israel. Se le dijo para el tiempo de la destrucción del pueblo de Israel que qué iba a pasar. Esta crisis que está pasando ahorita no más es la punta del iceberg. Si esta crisis termina en poco tiempo, gracias a Dios, pero eso no quiere decir que esto va a terminar. Esto va a seguir creciendo más, porque es el problema de una guerra. Es el problema de una guerra espiritual. ¿El pleito cuál es? Nuestras almas. Ese es el pleito. El pleito somos nosotros, pero nosotros no lo sabemos, o nosotros lo queremos ignorar, y nosotros nos enfocamos en las pequeñas cosas. Así es que la actitud siempre debe ser positiva, porque Dios está al control. Hoy no nos tenemos que enfocar
en que estamos en esta situación. Nos tenemos que enfocar en que vamos a ser liberados de esta situación. No importa si hizo los preparativos, si no hizo los preparativos. Lo importante es la decisión que tome ahorita. Eso es lo importante. Aquí Mercedes Cruzet, muy importante y al punto, bendiciones. Y Roberto Pérez, Dios le bendiga ricamente, hermanos. Y por favor, señores, compartan este video ahorita en sus páginas para que más personas puedan beneficiarse. Porque recuérdense algo, tienen que recordar esto. Cuando todos los que han viajado en avión van a recordar lo que yo les voy a decir. Lo primero que dice la azafata es que antes de usted ayudar a alguien, primero tiene que ayudarse a sí mismo. Tiene que ponerse la máscara. Porque si ustedes no están en condiciones de ayudar a otra persona, no lo van a poder hacer. Si ustedes no tienen los conocimientos de las cosas que están pasando, de lo que tienen que hacer, señores, no van a poder ayudar a otros. No les van a poder dar la buena noticia de decirle, esto va a pasar. Si ustedes caen enfermos como víctima de las plagas y las enfermedades que están azotando a este planeta, ¿cómo ustedes van a ir a los demás y decirle, hay esperanza? Hay esperanza, aunque estemos enfermos ahorita, hay esperanza. Mira, esto es sobre Reforma Pro Salud. Tenemos que comer, que vivir de esta manera. Y no importa que esté enfermo ahorita, tú puedes aliviarte. No importa que esté pasando hambre ahorita. Mira, como ustedes sabían que esto venía y se prepararon, pueden compartir sus alimentos, remedios que aprendieron, palabras de aliento con otra persona. Pero si ustedes primero no se ayudan a ustedes mismos, si ustedes no tienen los conocimientos, ¿cómo van a poder ayudar a otras personas? Así que, señores, por favor, comencemos desde ahora. Compartan esta información, péguenla para que más personas puedan darse cuenta de que de la forma en que tenemos que prepararnos para esta crisis que se nos ha venido encima. Yo he estado compartiendo en mis redes sociales y mi esposo también en sus redes sociales un video de este programa Dilo al Mundo. Allí me sorprendió ver cosas de que yo no sabía que estaban pasando, de lo que estaban diciendo los presidentes. Están pidiendo un líder mundial. Yo no sabía que el mismo Vaticano había hablado y hecho una película sobre una posición de liderazgo. Ustedes tienen que ver si es cristiano y si no es cristiano, porque como dijo mi esposo, esto es una lucha, no solamente física. Esta guerra contra este virus no es física solamente, es también espiritual. Y es verdad, o sea, nuestra actitud, como decía, es lo que va a contar frente a todo, porque, como era que tú decías fuera de cámara, que la actitud está basada en los conocimientos que nosotros tenemos. Claro que sí, la actitud tiene que ver qué es lo que nosotros conocemos de Dios. Y Dios nos ha dado instrucciones a nosotros. Nuestra fe debe ser una fe sólida. Y la fe sólida tiene que ver con la base que nosotros tenemos. Algo muy importante es que tenemos que recordar es que lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir. Claro, y lo que Dios sí ha prometido, es que muchas veces, y ustedes saben que eso es así, ustedes saben que esto es verdad, ¿verdad? Muchas veces nosotros lo que queremos es que Dios haga qué cosa en nuestra vida. Puros milagros. Queremos, que haga cosas mágicas. Eso es lo que nos encanta a nosotros. Yo estoy enfermo, Dios que pase su mano de sanidad y no importa qué me trajo la enfermedad, para eso sirve el conocimiento. Hay enfermedades como el caso de Job, que había otro propósito más. No vamos a hablar de esa parte. Pero hay otras enfermedades que tienen que ver con nuestro estilo de vida. Pero a nosotros nos encanta eso. Tú me has comentado de que vienen muchos pacientes y lo primero que dicen, no, a mí denme una pastilla a mí no me ponga tratamiento, no me ponga nada de eso, porque yo lo que quiero es una pastilla. Queremos algo mágico y como cristianos actuamos también de esa manera. Dios nos ha dado instrucciones, ese conocimiento. Hoy se está dando un despertar religioso y la Biblia nos ha hablado de esto. Pero hay que tener cuidado porque este despertar también puede ser un falso despertar en la desesperación, en la ignorancia que nosotros tenemos. Vamos a terminar haciendo cosas a las cuales Dios no nos ha prometido. Sí, porque muchas personas están pidiendo, Señor, y la oración, y veo constantemente por las redes sociales, la gente diciendo, oren para el que el Señor nos libre de esta
de esta plaga, de esta crisis. Y muchas veces lo hacen también por enfermedades, pidiendo oración para que el Señor lo sane, que lo libre, que lo saque de este problema. Y lamentablemente esa actitud de nosotros como cristianos está formando muchos incrédulos y personas que se salgan de la iglesia, porque muchas veces yo conozco actualmente 4 casos, 2 médicos muertos de diabetes, persona cristiana. Un pastor muerto de diabetes, orando mucho, porque estos 2 médicos eran excelentes médicos, ayudaban a muchas personas y estaban orando por sanidad para que Dios lo liberara de esa enfermedad. Entonces, algo que me llama la atención es que no todas las veces Dios sana, como el caso de estos 4 personas, pastores y médicos, como quiera murieron. Todos conocemos casos así que oramos y la persona muere. El Señor no nos ha prometido, y si alguien conoce algún versículo en la Biblia donde el Señor dice que lo va a liberar, Él promete liberarnos de este mundo, es cierto, y va a llegar el tiempo en que lo va a hacer. Pero lo que yo encontré, si no, pongan versículos allí. Ustedes pueden decir algunos versículos que digan de que el Señor lo va a liberar de los problemas. Lo que yo sí encontré en la Biblia, y porque este es mi manual, aquí en Isaías 43:2, que eso sí Dios lo ha prometido. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán, porque Él va a estar con nosotros. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Eso sí es lo que nos ha prometido Dios, estar con nosotros. ¿O acaso no son los ejemplos que vemos en la Biblia? ¿Liberó Dios a Daniel? No lo liberó. A Daniel como quiera lo echaron en el foso de los leones. Ahora, ¿por qué Daniel sobrevivió? Porque Dios cumplió su promesa y estaba con él en el foso de los leones. Los 3 jóvenes hebreos, lo libró Dios del fuego. O sea, cuando lo lanzaron, no, lo lanzaron de todas formas. Pero Dios cumplió su promesa, porque dijo: cuando pases por el fuego, no te quemarás. Dios estuvo allí. Y lo vemos una y otra vez en muchísimos personajes bíblicos. Nosotros lo vemos en la vida, inclusive de Esteban. ¿Apedrearon o no a Esteban? Lo apedrearon. Pero vimos lo que declaró Esteban. Y yo como médico soy, y ustedes también saben, que nadie muriendo en la forma que murió Esteban pudo haber proclamado la palabra que dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo de Dios sentado. Señores, solamente pudo decir eso porque Dios estaba allí con él. Los valdenses, muchos conocemos la historia de los valdenses. Cuando la Santa Inquisición, los valdenses morían cantando. Díganme ustedes, ¿quién puede morir cantando, siendo quemado? No, porque lo que Dios a nosotros nos prometió no fue liberarnos, sino ayudarnos y estar con nosotros frente a la crisis. Todos queremos dar buenos testimonios, pero el buen testimonio, el testimonio viene de prueba. Para tener un buen testimonio tenemos que haber pasado una prueba grande. Si nosotros no tenemos pruebas grandes, nosotros no vamos a tener buen testimonio, porque el testimonio es el resultado de eso. Antes que tú sigas, déjame leer, Juan, otro apoyo a esto de que Dios ha prometido estar con nosotros. Aquí el subtítulo que tiene mi Biblia, este capítulo, estoy leyendo en Juan 16, en el versículo 33, y el subtítulo que tiene: la tristeza se convertirá en gozo. Y Juan 16, 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. O sea, Él no dijo que todo iba a ser un remanso de paz. Tendréis aflicción,
pero confiar, yo he vencido al mundo. Tú tienes cáncer, confía, confía, posiblemente tus malos hábitos, posiblemente las decisiones de otras personas. Yo no sé cuál fue la causa de tu enfermedad. Ahora, Dios me ha prometido que a ti te va a liberar del cáncer, del diabetes. Nosotros todos los días tomamos decisiones equivocadas. Y hay casos también de que vienen pruebas, tentaciones, lo vemos en el caso de Job, que son otras la causa, a veces son herencia. Pero no importa, lo que sí Dios nos ha prometido, que en medio del cáncer, en medio de la diabetes, en medio del coronavirus, Él va a estar con nosotros, aún en medio de la aflicción. Y nosotros lo vamos, no se vayan, porque lo vamos a entender mejor al final de este tema. Para ello vamos a ir al Salmo 91. Si nos pueden acompañar, préstame la Biblia. Al Salmo 91. Este salmo se ha vuelto tan, pero tan popular. El Salmo 91. Y vamos a dar lectura al Salmo 91 para que... Yo creo que muchos, este salmo muchos se lo saben de memoria. Y es un amuleto que muchos utilizan. Y no debería ser un amuleto. Dice, vamos a darle lectura. Es largo, pero no lo vamos a leer todo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en medio de la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Este salmo es una promesa extraordinaria. Es un amuleto que todo el mundo está utilizando. Pero hay una cosa que dice la palabra de Dios, que Dios quiere hacedores de la palabra de Dios. Dios quiere personas que entiendan cuál es el propósito de sus enseñanzas. Eso es muy importante. Nosotros estamos más preocupados de que nos vaya a llegar la muerte. Nos estamos preocupados más de que nos vaya a llegar una enfermedad. Pero lo que más nos debería de preocupar es el objetivo primordial por el cual nosotros estamos en esta tierra. Esa debe ser la esperanza que nos debe de mantener. ¿Y cuál es el objetivo? Ser la luz del mundo, la sal de la tierra, llevar mensaje de esperanza, no de indiferencia, no yo no quiero saber nada de esto. No, llevar un mensaje de esperanza, no solamente de decir, fíjate, parece que me voy a desviar, pero no es un desvío del tema. Cuando Jesús, y esto lo dice en el camino a Cristo, cuando Jesús veía a personas sufriendo, Él se le acercaba a ellos para ayudarle, como si quisiera ayudarle, y le ayudaba en verdad. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ayudar a otros si nosotros mismos estamos enfermos, estamos, deprimidos, estamos ansiosos, estamos indiferentes al dolor humano? No, nosotros no solamente deberíamos, yo oro por ti, como dicen aquí en los Estados Unidos, I'm gonna pray about it. O sea, todos le dicen, yo voy a orar. Nosotros vimos a Jesús, que más como tú dices, que ser oidor de la palabra, era hacedor. Lo vemos sanando, lo vemos llevando aliento, lo vemos haciendo cosas. Y eso es lo que el Señor pide, y al final de cuentas lo vemos en la Biblia, que dice que en el día final le dirán a muchos, mira, ay Señor, pues si yo era director de escuela sabática, o Señor, yo era pastor evangélico, pastor adventista, pastor bautista, y yo hacía tu voluntad. Y el Señor dice, no, mira, apartaos de mí. Porque cuando viste aquello, no hiciste lo que tenía que hacer, si al preso, si a la viuda, si al hambriento. Porque Dios lo que espera de nosotros es que nosotros seamos la luz del mundo en tanta oscuridad y confusión que hay hoy en día. Que nosotros seamos la sal de la tierra en este mundo tan desabrido e indiferente en que se ha convertido a nuestra sociedad. Yo creo que el punto clave aquí es: estaré contigo.
no es usar el Salmo 91 como amuleto, sino estaré contigo. Y antes que tú vayas al próximo pasaje, yo quisiera hacer énfasis, porque si una de las personas que mejor entendió esto fue David. David dijo en el Salmo 23, y voy a leer específicamente el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque ¿qué cosa? Tú estarás conmigo. O sea, lo mismo que nosotros leímos en el Salmo cuando decía que si pasas por las aguas no te ahogarás porque yo estaré contigo. Lo mismo que entendieron los tres jóvenes hebreos, que dijo, mira, aunque a nosotros no nos libre, nosotros no vamos a hacer esto, si vamos a hacer lo que es correcto, porque ellos entendieron que el Señor no lo iba a liberar, pero al estar con ellos, eso iba a ser la diferencia. Y eso mismo fue lo que declaró David en este salmo: no temeré mal alguno. Aunque no importa la cantidad de coronavirus que haya regado por donde quiera, la cantidad de personas contagiadas, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y yo quisiera hacer el enlace de este salmo con el tema que mi esposo comenzó a introducir, que fue del Salmo 91. Cuando el Señor está con nosotros en nuestra habitación, porque es lo que dice el Salmo 91, que caerán 1000 a 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, porque tú has puesto a Jehová, que es el Altísimo, por tu habitación. Cuando nosotros, la habitación de nosotros es Dios. Cuando nosotros, si estamos en el hospital, allí enfermo, decimos, Señor, por favor, libérame, sáname esta enfermedad. Le decimos al Señor, Señor, ven conmigo al hospital. Ven conmigo porque yo estoy sufriendo de diabetes. Señor, estate conmigo en mi casa. Tengo miedo. Hay personas, otros miembros de la familia mía contagiados. Cuando nosotros, en vez de pedir por liberación, invitamos a Dios a estar con nosotros, como lo hicieron toda esta persona, y vimos todos esos ejemplos bíblicos. Señores, el resultado va a ser obvio. La enfermedad no puede existir delante del dador de la vida. La enfermedad lo dijeron Marta y lo dijo también María. Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. ¿Cómo iba a morir frente al dador de la vida? ¿Cómo? Era imposible. Bien, el conocimiento, para que logremos enlazar a qué conocimiento se refiere, vamos a buscar en Oseas, en el capítulo 4 y en el versículo 6, a ver qué nos dice, qué conocimiento es el que nosotros no tenemos. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Afrenta es vergüenza. El conocimiento que nosotros tenemos que tener es de las instrucciones de Dios y seguirlas, porque estas instrucciones son instrucciones de liberación. Hay muchas personas que dicen, no, es que yo no quiero buscar a Dios porque esos tienen demasiadas restricciones. Nosotros no tenemos demasiadas restricciones, nosotros tenemos demasiadas protecciones. Lo que esclaviza, lo que uno está esclavizado no se da cuenta es el pecado, los vicios, todo lo que es pecado a uno le esclaviza. El conocimiento, todas estas reglas que hay, son reglas de orden, son reglas de protección. Es un cerco que está para protegernos a nuestro alrededor y a nuestros allegados del mal. Para eso sirve todo este conocimiento. Y nuestro mensaje, y lo vamos a seguir proclamando de diferentes maneras, de diferentes formas, con bases bíblicas, con bases también científicas. Señores, es tiempo de preparación. Y yo quisiera, Señor, ayúdenme, porque nosotros solos no podemos hacer este trabajo. Ustedes tienen que pegar esta información a sus redes sociales, a sus páginas sociales, para que despertemos y le damos la gracia a aquellas personas que muy a menudo está en contacto con nosotros. Aquí está, de la República Dominicana, Carmen Maduro, no sé, yo creo que ella vive en Puerto Rico. Dios les bendiga. Y todas aquellas personas que
que constantemente comparten nuestro material, que nos están apoyando. Le decimos suscríbanse a nuestras redes. Estamos buscando material en el cual ustedes puedan confiar. Si es de medicina, estamos buscando de que aún sea un remedio natural, que haya investigaciones clínicas que apoyen que ese remedio sí tiene estos elementos que ustedes le pueden ayudar a mejorar ese problema de salud. Así que, señores, es tiempo de preparación. Inscríbanse en nuestra página Preparación para la Crisis que se avecina, o al canal de YouTube Preparación y Crisis, Te Desafío a Vivir Mejor, o a la página de la doctora Esther y a las otras páginas que tenemos en Facebook, para poder atraer diferentes tipos de personas. El tiempo, señores, se acaba. Es tiempo de preparación. Es tiempo de preparación. No dejemos todo como para la última hora. Si no, nos va a pasar. Aquellas personas, se lo he dicho, cuando la Segunda Guerra Mundial, que le avisaban, el ejército nazi viene. Ellos querían salvar sus pertenencias y todas sus cosas, y perdieron su vida, y muchos de ellos terminaron en campo de concentración. Aquellas personas, cuando el sitio de Jerusalén, también tuvieron un poco de tiempo. Primero, cuando vino la crisis, ¿verdad? Ellos tenían la profecía que le decía: no salgan, manténganse ahí. Y después le decían: cuando el sitio sea quitado, aprovechen y váyanse. Y dice la historia, el relato bíblico, de que aquellas personas que cuando la tropa de General Tito se fue, quitó el cerco por un tiempecito, aquellas personas que conocían la profecía, que tenían el conocimiento de lo que iba a pasar, ellos aprovecharon la oportunidad y se fueron. Y lo he estado diciendo en esta miniserie. Aquellas personas que se quedaron hicieron caso omiso, diciendo: nosotros somos el pueblo de Dios, Dios nos va a proteger a nosotros. Muchas personas de esas perecieron, y otras personas tuvieron que comer caca de paloma, y muchos también comer a sus propios hijos. Señores, esta preparación debe ser conocimiento. Prepárense, adquieran información, todo lo que puedan saber sobre remedios naturales, todo lo que puedan conocer acerca de cursos, de cómo tratar, o sea, todas esas cosas. Físicamente, señores, cada vez que iba a venir algún problema sobre la tierra, Dios le decía a sus hijos: prepárense. ¿O acaso no podía mandarle comida a Noé? ¿Él sabía cuántos iban a salvar? ¿A 8 personas? El prepararse es para nuestra protección. Y déjenme ponerle algunos ejemplos. Vamos a hablar del caso de Elías. Normalmente nosotros desafiamos a Dios sin darnos cuenta. El caso de Elías, recuerde de cuando pasó esta situación con Acab. Elías huyó y llegó al arroyo. Y en el arroyo estaba el arroyo, y le llevaba pan a los cuervos, lo estaba alimentando. Cuando se secó el arroyo, Dios le dijo que se fuera para Sarepta. Pero Elías pudo haber tomado una actitud de decir: no, Señor, pues si tú aquí me has alimentado hasta ahorita, ¿por qué yo me voy a ir para allá? Si yo aquí estoy bien. Si tú secaste esto, ¿por qué no lo puedes volver a hacer que fluya? Pero Dios nos manda a obedecer. Hoy nos manda a que conozcamos qué es lo que va a pasar al final de los tiempos. Y fíjense lo curioso de Elías. Elías va a Sarepta, encuentra a la viuda, y sorpresa para Elías, él se da cuenta que la viuda no tenía tampoco. Pero Dios le había dado esa instrucción, él obedeció. Hoy Dios nos está diciendo, en la Biblia nos ha dicho, en la palabra de Dios nos ha dicho, que esta situación es necesario que acontezca. No tenemos que preparar de manera física, de manera mental, tenemos que informarnos. Para que, dicen las profecías, que la diferencia es la sutileza. Si todos supiéramos que todo esto que viene, si así claramente que es de parte del maligno, créame, todos nos salvamos. El problema es que viene disfrazado, y esa es la sutileza que nosotros tenemos que tener. ¿Qué es verdad y qué es mentira? Estamos viviendo en el tiempo de la Babilonia. Babilonia significa confusión. Hay un montón de información falsa. Eso es lo que tenemos que buscar, pedirle a Dios sabiduría y que tengamos la información adecuada para que sepamos qué hacer, así como los siervos que han servido a Dios han sabido hacer. Prepararnos de manera espiritual, porque esta es una guerra espiritual, señores. La guerra se está peleando de manera física. Nuestras decisiones físicas están vendiendo nuestra alma. Es increíble
las cosas, las sorpresas que nos vamos a llevar en este tiempo que sigue. En el tiempo del fin, nosotros vamos a ver sorpresas que por nuestras decisiones físicas, nosotros vamos a terminar vendiendo nuestra alma por no haber tenido el conocimiento. Exactamente. Y hay algo importante, y vamos a repetir esto hasta que terminemos el programa: preparación física, mental, espiritual, el conocimiento. Dijimos que lo dijo, o sea, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Tenemos que hacerle caso a las instrucciones que nos están dando las autoridades. Y nosotros pueden decir, no, porque eso son como escuché a alguien por Facebook. No, es que el que debe dar, nosotros como cristianos debemos seguir a Dios, no autoridades. Y por eso me fascinó lo que Guillermo Piña dijo en Proverbios 22:3. El prudente ve el peligro y se esconde. El insensato, es decir, nos quedamos yendo a esta casita en nuestra cuarentena. El insensato sigue adelante y recibe el daño. Así que si nosotros somos insensatos, como inclusive las vírgenes fatuas que no se prepararon, entonces nosotros vamos a recibir el daño, vamos a pasar trabajo. Hay algo bonito, hermoso, precioso en cuanto a preparación se refiere. No sé si hay algunas personas que están tratando de hacer contacto contigo. Y está en el libro de Proverbios. A mí me fascina esto que dijo el sabio Salomón. Está en el libro de Proverbios. No sé si se me escondió aquí, pero tenía marcado. El libro de Proverbios 6 al 8. Fíjense lo siguiente en cuanto a preparación se refiere. Ve a la hormiga, o sea, aprendamos de él, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, sé prudente, la cual no tiene capitán, nosotros sí tenemos capitán, ni gobernador, ni señor. Prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Y esto quiere decir lo siguiente, y recuérdense que la historia de Jerusalén fue presentada, la destrucción de Jerusalén fue presentada en el mismo tiempo en que fue presentada la destrucción de la tierra, cuando Jesús, los discípulos le hacen la pregunta. Y nosotros sabemos que es un prototipo de lo que va a suceder. Nosotros no sabemos, lo están diciendo los científicos, lo están diciendo los estudiosos de la profecía, lo están diciendo los estudiosos, los investigadores del nuevo orden mundial, lo están diciendo también lo que se llama teoría de la conspiración. Todos esos estudiosos e investigadores están diciendo que esto solamente es un ensayo. Dice que después de esto viene algo mucho más grande, mucho peor. Lo están diciendo científicos. Así, señores, que nosotros no sabemos si Dios a nosotros nos da la oportunidad de que así sea, que esto no vaya a desencadenar los eventos finales que nosotros conocemos. Nosotros tenemos poco tiempo entre una cosa y la otra. Aprovechemos ese tiempo, y si por la misericordia de Dios, que yo espero que sea así, se nos da ese tiempo, señores, preparémonos espiritualmente. Yo no quisiera ni siquiera leer eso, que a cada rato estoy leyendo por las redes sociales, atacándose uno a los otros. Yo vi algo que puso alguien ahí, su alusión de algo, y yo dije, este señor tiene que ser ateo. Cuando fui a su página, debido a la cantidad de ataque que le dieron este señor, se veía que era un señor humilde, y él lo expresó en la forma que él creyó conveniente, en las palabras que él conocía. Y me di cuenta que este señor había muchos cristianos de muchas denominaciones, adventistas, evangélicos, diciéndoles palabras duras a este señor. Y cuando yo me di cuenta, era adventista el señor. Y él siempre habla sobre profecía. Entonces, lo que quiero decir es que tenemos que prepararnos los unos a los otros. Si vemos que alguien está haciendo mal, por favor, en vez de estarle diciendo reprimendas allí en las redes sociales, mandémosles un mensaje en privado. O simplemente, tú sabes, hagámoslo de otra forma. Lo importante es orar. Cuando vemos que alguien está mal, oremos por él. Eso es lo que Dios nos manda a hacer, a orar por ellos. Y por favor, compartan este video. Muchos pensarán, pues se quieren hacer famosos. Pues les voy a dar una cita.
Dice la palabra de Dios que si nosotros no hablamos, las piedras van a hablar. Y esa profecía se ha cumplido con nosotros. Estos aparatos son piedras y están hablando. Así es que compartamos estos videos para que más personas puedan alcanzar. Podamos llegar a más personas. Ustedes saben que esta guerra no es algo de la cuarentena, no es algo del coronavirus. Es algo mucho más grande, señores. Está en juego nuestra vida eterna. Eso es lo que está en juego y esa debe ser nuestra preocupación. Espero que compartan este video. Gracias por habernos acompañado. Ha sido un placer compartir con ustedes. Y recuérdense, seguimos en comunicación, seguimos compartiendo. Y siempre recuerden, Dios está al control de todo y tenemos que tener esperanza en Él. Sí, Señor, porque nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hasta la próxima y que Dios me los bendiga. Que el Señor les bendiga.